Este es el video número 32 y con este damos inicio al quinto módulo de electrocardiografía de este curso online que estamos dando. Este quinto módulo va a referirse a los cambios electrocardiográficos que se observan en la cardiopatía isquémica. Yo sé que ustedes en el video anterior, en el 31 de autoevaluación, muchas veces o en algunos casos pudieron decir, mire, sí, muy bien, yo hice todos los videos anteriores y no me fue tan mal en la autoevaluación, pero me faltó un poquitico en lo que es como QRS. Eso no se angustien por eso, que en la medida en que entramos a ver ya los cambios eléctricos de determinadas patologías, entonces pues vamos a ir viendo cómo todo nuestro rompecabezas se va armando y la cosa se va poniendo mucho más sencilla. Este video 32 vamos a dedicarlo a hacer unas precisiones que son supremamente importantes con respecto al electrocardiograma de la cardiopatía isquémica, y es que los cambios eléctricos en la cardiopatía isquémica dependen muchísimo de la situación clínica. ¿Y cuál es la situación clínica? Pues en general, y corriendo el riesgo de sobresimplificar esto, aunque créanme, así se ofendan algunos colegas, es así de simple. El cuadro clínico de la cardiopatía isquémica suele dividirse como en tres posibles opciones que uno tiene en su cuadro clínico. O tiene angina estable, o tiene angina inestable, léase síndrome coronario intermedio, o tiene infarto agudo del miocardio. Vamos a sobresimplificar un poquitico esto y vamos a decir que se divide en estas tres posibilidades, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es eso de que hay unos pacientes que tienen angina estable? Borremos un instante. Pues bien, resulta que por las múltiples causas conocidas, la herencia, los factores genéticos, metabólicos, etcétera, etcétera, esto no va a ser una clase de fisiopatología de enfermedad coronaria, pero por muchos factores, las dislipidemias, etcétera, algunos pacientes desarrollan, es más, la mayoría de las personas lo hacen con el paso de la edad, desarrollan obstrucciones en sus arterias coronarias. Obstrucciones que incluso pueden llegar a ser tan severas como esta, donde apenas el pasito de sangre es este poquitico, ¿correcto? Pero estas personas que desarrollan esas obstrucciones pueden permanecer incluso inestables. La realidad es que las arterias coronarias están diseñadas de un diámetro mucho más amplio del que uno realmente requiere. Por esa razón, muchos pacientes cuyas obstrucciones coronarias son menores del 75%, pues simplemente no tienen síntomas, ¿correcto? Pero hay algunos que ya las obstrucciones se van poniendo muy severas, como estaba esta, mayor del 75%, y cuando la lesión es mayor del 75%, entonces en general los pacientes son asintomáticos en reposo. Están ok, pero cuando hacen ejercicio, dependiendo de la magnitud del ejercicio, pues esta obstrucción limita el paso de la sangre y los territorios miocárdicos distales empiezan a sentir la falta de oxígeno, y entonces con un determinado ejercicio, entonces, perdón, esto es una O, con un determinado ejercicio, entonces hacen el famoso dolor precordial de la angina de pecho. Ese ejercicio reproduce siempre el dolor y esto se suele llamar angina estable porque la mayoría de las veces los pacientes conocen que tanto ejercicio físico o tanto estrés físico tienen que hacer para que se reproduzca el dolor, ¿correcto? Por eso se llama estable. Usualmente, cuando el ejercicio se detiene, cuando vuelven al reposo, entonces el dolor cede. ¿Correcto?
Este cuadro es el que llamamos angina inestable. Y lo que nos interesa ahora decir es que en la gran mayoría de los pacientes con angina estable, el electrocardiograma de reposo es normal. Por esa razón es que a estos pacientes, cuando se presentan donde el cardiólogo, pues con este cuadro clínico, usualmente los manda a hacer una prueba de esfuerzo para tratar de reproducir el dolor con el ejercicio y tratar de desencadenar cambios electrocardiográficos del segmento ST y la onda T durante el ejercicio para hacer el diagnóstico. Este es el primer cuadro clínico en los cuales en general el electro de reposo es normal. Sucede, sin embargo, en ocasiones donde la capa fibrosa que suele recubrir estas placas arterioscleróticas acá, que usualmente es una plaquita, una capa muy delgadita, en ocasiones esa placa fibrosa se rompe, se lesiona, ¿correcto? Y se arma una señora trifulca bioquímico-metabólica en este lugar porque todas las células sanguíneas y los mecanismos de coagulación van a tratar de sanar esta lesión y de producir un trombo obstructivo y todos los mecanismos fibrinolíticos y antitrombóticos de defensa que tiene el organismo pues van a tratar de mantener la arteria abierta con flujo hacia los territorios distales. Esto, cuando este cuadro clínico sucede, cuando una de esas placas estables que vimos en el cuadro clínico anterior se le rompe la capita fibrosa y se desencadena esta tragedia, pues se produce un síndrome que conocemos como síndrome coronario intermedio o como angina inestable. Hay mucho que hablar de las características clínicas de esto. Como les digo, esto no es un curso de cardiología clínica, pero esto se caracteriza básicamente por angina en reposo o por angina de reciente comienzo, usualmente menos de un mes. Esto es medio arbitrario, pero hace parte del diagnóstico, o de angina increciendo. Increciendo quiere decir que el paciente está percibiendo que requiere una cantidad de ejercicio cada vez menor para tener angina, o que simplemente pasó de tener angina cada que caminaba 2 cuadras a angina en reposo. Pues muy bien, este cuadro se llama angina inestable y los pacientes con este tipo de cuadro clínico, vamos a contestar el teléfono. Un instante, por favor. Los pacientes con este tipo, ya contesté el teléfono, si no era muy importante, gracias a Dios. Los pacientes con este tipo de cuadro clínico entonces suelen tener manifestaciones electrocardiográficas en la repolarización. Y ya las vamos a estudiar cuando miremos las reglas generales de los vectores, ¿correcto? Generalmente estos pacientes tienen cambios del segmento ST y también tienen cambios de la onda T, que son transitorios y usualmente si dijéramos el dolor se perpetúa, pues los cambios tienden a perpetuarse, inclusive pueden terminar en un infarto del miocardio, que es el cuadro clínico que sigue, pero si la discusión acá la ganan los mecanismos fibrinolíticos, pues el dolor puede ceder y los cambios de la repolarización. También a este cuadro clínico lo llamamos angina inestable y lo vamos a entender con este tipo de cambios en la repolarización que los estudiaremos, por supuesto. Existe una variante muy conocida, más conocida en los libros que real, de los síndromes coronarios intermedios, que se llama la angina variante de Prinzmetal, porque fue escrita por el doctor Myron Prinzmetal por allá como en el año 60, y es un cuadro clínico que, como les digo, es más de los libros, pero todo el mundo se lo tiene que saber, pero casi nunca lo ve en la vida, que es un individuo que tiene usualmente angina de reposo, como un cuadro parecido a la angina inestable, pero este es un cuadro que lo despierta usualmente, está dormido y lo despierta en la noche, es transitorio, dura poco, cuando le toman un trazo,
electrocardiográfico suele tener una muy seria elevación del segmento ST, usualmente las derivaciones de la pared inferior, y esa elevación tiene a tender como esta forma así cóncava, ¿correcto? A ese cuadro que cuando pasa el dolor a la media horita después de que se despierta el paciente, usualmente cede con los nitratos. Cuando pasa el cuadro, el electro vuelve a lo normal, se le llama angina de Prinzmetal o angina variante, y hay muchas explicaciones, pero pues, lo clásico es que esto se asocia a un cuadro de espasmo. Tal vez se los digo aquí como una variante de angina inestable o de síndrome coronario intermedio para que lo tengan ahí en la memoria y no se diga pues que yo no lo mencioné, pero poco importante. El último cuadro clínico es el cuadro que sucede cuando la batalla la ganan. Los síndromes obstructivos, la placa se rompe y la arteria se ocluye completamente y no hay más flujo a los territorios distales, como en esta arteriografía que se ve la arteria tapada aquí en este punto. Esta barra de acá sería este equivalente angiográfico. La arteria normalmente debería pues venir una coronaria derecha grandota por acá, ¿correcto? Pero está tapada del todo en este punto y se produce un infarto agudo del miocardio con su posterior necrosis de células de la pared miocárdica, en este caso aquí de la pared inferior, debido a que es un infarto pues de la coronaria derecha. Este cuadro de infarto agudo del miocardio pues tiene unas características clínicas muy claras, un dolor severo en reposo que no cede y produce cambios electrocardiográficos. Bueno, si quiere diga también con síntomas autonómicos, sudoración, sensación de muerte, etcétera, etcétera. Pero que lo que quiero que entiendan es que estos pacientes, desde el punto de vista electrocardiográfico, tienen unos cambios que se caracterizan inicialmente por unos cambios de la repolarización y después, cuando ha transcurrido el tiempo suficiente para que se produzca la necrosis tisular, pues entonces cambios en el QRS, que son las famosas ondas Q, que nos ayudan a localizar finalmente la cicatriz del infarto. Estos son los tres cuadros clínicos en los cuales tenemos que situar nuestros cambios electrocardiográficos. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es estudiar las reglas generales de los vectores, pero creo que nos vamos poniendo ya en situación para estudiar la electrocardiografía de la cardiopatía isquémica.